Hola, ¿qué tal, fanáticos y fanáticas de nuestro canal? Le voy a explicar una cosa que nunca he explicado porque digo yo eso de fanáticos y fanáticas. Es que en realidad es el nombre de seguidores, de amigos. Eso de fan es lo anglosajón. Entonces el nombre yo lo aprendí bien escuchando a youtubers colombianos, ellos dicen fanáticos y fanáticas, y es simplemente la misma palabra. Y pues bueno, una vez explicado. Hoy este vídeo va dirigido fundamentalmente al conocimiento general, pero dirigido fundamentalmente a nuestros amigos de Puerto Rico. Voy a hacer yo una entradilla y así pues nuestro entrevistado ya esto no tendrá que repetirlo. A ver, Puerto Rico hace 127 años, Puerto Rico era una provincia pues, como Barcelona, como Sevilla, como Madrid, como Santander, una provincia de la España entonces. Es más, Puerto Rico y Cuba fueron las dos primeras provincias con estatuto de autonomía en 1898. Entonces, lógicamente, pues eran unos españoles más que vivían en una provincia, como quien vive en las Islas Canarias, pues entonces vivía en Puerto Rico. En aquellos años, en el 98, antes del 95, hubo un conflicto con Cuba, pero Puerto Rico no tuvo ningún tipo de conflicto. Seguían siendo españoles, tenían representantes en las Cortes, como cualquier provincia española. Todo el mundo sabe la historia de la Guerra de Cuba, la pretendida Guerra de Cuba, más bien la entrega que hizo España a los Estados Unidos forzado, con la entrega de la flota en Santiago de Cuba, y luego llegaron al famoso Tratado de París, en el cual los Estados Unidos dijeron, no, es que aparte de Cuba, también queremos Puerto Rico para nosotros. Entonces, bueno, no, Puerto Rico no. Bueno, si no nos dan Puerto Rico, invadimos las Islas Canarias. Ustedes ya no tienen flota, entonces ustedes sabrán. Y al final, pues de la noche a la mañana, como a mí me cuentan en Puerto Rico, los españoles que vivían en la provincia de Puerto Rico, es como, vuelvo a repetir, como los que viven en las Islas Canarias, de la noche a la mañana, siendo españoles con todos los derechos, con todas las obligaciones, viviendo en una provincia más, se encontraron que se acostaron siendo españoles y se levantaron sin ser españoles. Les habían robado la nacionalidad española. Y se le dio, bueno, no sé, ahora nos explicará si la norteamericana o una cosa similar por los Estados Unidos. Pero en definitiva se les había robado, así, de un plumazo, de una noche. A mí me contaban un puertorriqueño que, bueno, mi abuelo me cuenta que él se acostó siendo español y se levantó siendo, no sabíamos bien qué, porque tampoco son de ciudadanos norteamericanos de pleno derecho. De todo eso vamos a hablar, pero sobre todo vamos a hablar porque ahora, amigos puertorriqueños, hay un movimiento fuerte, aparte del movimiento reunificacionista, que bueno, es fuerte relativamente, puede ser que con los años, yo igual no lo veo, pues se pueda coger fuerza, pero sí hay un movimiento mucho más interesante que es el volver a otorgar, simplemente reparar aquella barbaridad histórica que fue quitarles la nacionalidad a unos en contra de su voluntad, porque allí nunca se consultó. Entonces hay un abogado en España, normalmente de Alcalá de Henares, y estamos en Madrid, hemos aprovechado estos días que hemos venido a Fitur para estar con él. Es muy conocido ya en las redes sociales, y yo lo vi y digo, bueno, pues yo quiero que me cuente así de primera mano esta iniciativa, que podrá ser iniciativa parlamentaria, que se llama nacionalidad reparativa, o sea, reparar lo que un día se hizo mal. Al igual que recientemente pues, se ha hecho con unos que fueron expulsados. Bueno, aquellos incluso fueron expulsados por las autoridades, los judíos sefardíes, pero es que los puertorriqueños no fueron expulsados. Ellos estaban en la misma provincia, simplemente les arrancaron su nacionalidad. Y entonces, pues para hablarnos de todo esto y cómo van las cosas y ampliar todo este conocimiento, pues estamos con el abogado que está un poco impulsando esta ley.
Estamos con Rafael Maldonado, bienvenido a nuestro canal y gracias por el trabajo que está haciendo ya. Muchas gracias, un placer estar contigo y con los miembros del canal y bueno, pues muy agradecido por la oportunidad de hablar de la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. ¿De dónde nace la necesidad o la iniciativa de crear esta propuesta? Bueno, en primer lugar, es una propuesta que ahora es coral, en la que participa mucha gente, pero que en su génesis no participó ningún tipo de grupo, ni político, ni que esté relacionado con una determinada sensibilidad política o identitaria. Confluyeron una serie de factores. Yo he estado trabajando en ámbito iberoamericano, incluso más panibérico, porque también he trabajado en el África de habla portuguesa, he vivido en Ceuta y en el antiguo protectorado español en Marruecos, he colaborado con varias embajadas de países tanto iberoamericanos como iberoafricanos, como Angola o Cabo Verde también. Y bueno, pues esto junto con algunas participaciones académicas en relación con la cuestión de Puerto Rico. Estuve trabajando, por ejemplo, como coordinador de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, que está dirigida, ahora no estoy, pero estuve en su momento, está dirigida por el doctor Fridiano Álvaro Durantes Prados, que él propugna una hermandad entre todos los pueblos de habla española y portuguesa sin restricciones geográficas. Bueno, esto con el conocimiento de la situación injusta de Puerto Rico, ¿no? Que al momento, cuando uno estudia historia de España, no solamente el desastre de 1898, sino todo el siglo XIX, ¿no? la preterición en la que estuvo la mayor parte del tiempo Puerto Rico, que era el territorio español no más tranquilo y más pacífico de América, sino el más tranquilo y más pacífico de toda la monarquía hispánica. Donde hubo menos violencia política fue en Puerto Rico, mucho menos incluso que la propia península. Y después también lo injusto que ha sido el olvido que ha sufrido Puerto Rico por parte de España también, motivado en parte porque queda bajo la soberanía de la gran potencia mundial que es Estados Unidos, y frente a eso España la verdad que poco puede hacer, pero es una lástima, ¿no? El olvido al que se ha sometido a Puerto Rico, y siendo el territorio más afecto a España, la idea de España, el que nunca se rebeló de manera significativa contra la soberanía española, fíjense lo injusto que fue el último en entrar en el sistema de doble nacionalidad español con Iberoamérica, precisamente por su singular vínculo con los Estados Unidos, que no quedó claro hasta principios del siglo XXI que podía ser considerado un país iberoamericano a los efectos de permitir la doble nacionalidad y el acceso preferencial a la nacionalidad de los iberoamericanos. Esto conjugado con que España, hablemos también de lo positivo, ¿no? España es un país muy avanzado, tanto en dos regímenes jurídicos, tanto el de doble nacionalidad, que se empieza a dibujar en España con la Constitución de la Segunda República y después se concretará durante el franquismo con una reforma del Código Civil a mitad de los años 50 que permite la doble nacionalidad con los países iberoamericanos, en la que entraría muchas décadas después, desgraciadamente, Puerto Rico. Y después que España es uno de los países más avanzados, o quizá el más avanzado, en nacionalidad reparativa, que como bien has dicho, en 2015 hubo una ley de sefardíes que reparó la cuestión de los sefardíes expulsados de los reinos hispánicos en 1492, y después hemos tenido otras dos leyes, la ley llamada de memoria histórica del 2007 y la ley de memoria democrática llamada de Nieto del 2022, que han reintegrado jurídicamente a quienes voluntariamente quisiesen que fuesen descendientes de estirpe de linajes familiares que perdieron su nacionalidad a consecuencia de la guerra civil, de la posguerra e incluso de la emigración económica en esos años tan duros de la posguerra. Pues entonces, si uno ve con panorámica la historia de España, teniendo presente que España es seguramente el país más avanzado del mundo en cuanto a nacionalidad reparativa, no hay un ejemplo más claro, más evidente, más palmario de reparación justa, necesaria, conveniente, que la del caso de los puertorriqueños. Puede ser que en otras generaciones haya otros casos que sean también dignos de atención, pero hoy, en 2025, sin duda, es la cuestión puertorriqueña en la que tenemos que fijar la atención. Y ya simplemente para terminar, cuando uno estudia, y ahí por ejemplo me refiero a los estudios de la catedrática Nieves de los Ángeles Vázquez, que es catedrática de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Bayamón,
en qué condiciones se entrega la nacionalidad de casi 1 millón de nacionales españoles puertorriqueños, eran aproximadamente 950 o 960.000 personas, en el Tratado de París, en el que no solamente los puertorriqueños no estuvieron representados, sino que en fases capitales del proceso la propia península no estuvo representada, porque se le cedió el gobierno de Madrid, el gobierno de Sagasta, le cedió la representación española durante grandes fases al señor Jules Cambon, que era el embajador francés en Washington. Entonces, fue la diplomacia francesa, con la dejadez evidente del gobierno de España, no vamos a hurtar responsabilidades, la que en buena medida entrega la nacionalidad de casi 1 millón de españoles que no se habían rebelado contra su país y que van a quedar en un limbo jurídico, en una situación práctica de apatridia, no técnicamente apatridia, pero prácticamente apatridia, hasta que en 1917 Estados Unidos le va a conceder la ciudadanía estadounidense, coincidiendo prácticamente con la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y la evidente necesidad de tropas y de carne de cañón para las trincheras europeas. O sea, que en el 98, de alguna forma, pierden, claro, al perder la soberanía a Puerto Rico, pierden la nacionalidad, pero hasta el 17 no se les da la nacionalidad norteamericana, como bien han dicho, porque necesitaban las tropas, pues puertorriqueños que murieran en el ejército, en definitiva. Y me imagino también que afianzar bases militares, etcétera, etcétera, a lo largo de Puerto Rico. A mí me contaban que en Puerto Rico precisamente se han ensayado muchas invasiones, pues, el ejército norteamericano ha utilizado Puerto Rico durante muchos años para eso, y los puertorriqueños como carne de cañón. Bueno, la justificación está, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Qué hay que hacer? ¿Va a valer para todo el puertorriqueño que lo solicite? ¿Van a tener que aportar, como en la ley de Nieto, que es un poco complicada? ¿Van a tener que aportar los nacimientos de sus abuelos allí en una villa perdida de Galicia, que encontrar el archivo? ¿Eso es complicado? ¿O se pretende que sea un sistema más fácil? Bueno, estamos, por lo tanto, hablando de los requisitos de la propuesta en cuanto a ley. Comentabas tú si van a tener que probar el vínculo con el tatarabuelo que viene de Galicia. No, van a tener que probar el vínculo con el puertorriqueño. Se parte de la premisa que está convalidada por el Código Civil de la época y está convalidada por un Real Decreto que vino con la Constitución Autonómica de 1897, en el que se le amplía el título primero de la Constitución de 1876 a los puertorriqueños, ¿vale? Cuyo artículo primero, y en las constituciones, en las cartas magnas, el orden no es baladí, le daba una sobreprotección jurídica al derecho de nacionalidad. Por lo tanto, van a tener que probar el vínculo con el puertorriqueño isleño de 1898, que fue hurtado, despojado de manera arbitraria, forzosa, automática, de su nacionalidad española que tenía especialmente reforzada desde el punto de vista constitucional. O sea, van a tener que simplemente allí en Puerto Rico demostrar que son nieto o bisnieto, porque por la edad más o menos, de su abuelo o de su bisabuelo. Porque su bisabuelo, evidentemente, siendo puertorriqueño, es que era español. Ya, puede ser bisabuelo, puede ser tatarabuelo. Vamos a ver. No, en 1898 no pasa más de bisabuelo. Bueno, gente joven puede tener el tatarabuelo. Pero bueno, ya me imagino que gente joven, sus padres, los padres de la gente joven, pues ya al adquirir también esa nacionalidad española, ya también sería para sus hijos. Bueno, pero no se puede descartar que haya alguna persona joven que no tenga padres o que sus padres no quieran y el hijo sí, okay. Porque también hay diferencias generacionales en Puerto Rico, al igual que las hay evidentemente en España. Perdona que yo creo que una inmensa mayoría de los puertorriqueños están encantados, porque yo vi precisamente una intervención, un programa que se hizo en un canal de televisión, donde se hizo una votación típica de los canales de televisión, y el 70 y tanto % de los puertorriqueños decían: claro que queremos la nacionalidad española, si no tenemos que renunciar a nada y tenerla, pues claro que sí que queremos. Eso yo lo he vivido porque evidentemente el amor que se respira en Puerto Rico hacia España
yo por más que lo explico y lo cuento, a mí me sorprendió muchísimo el amor y la admiración. Y es raro el puertorriqueño que no ha venido, que no quiera venir. Entonces yo creo que evidentemente, como bien dices, igual hay algún padre que no, pero bueno, sobre todo los chavales jóvenes, yo creo que estarían encantados. Recordemos, el 70 y tantos % de los que estuvieron viendo aquel programa de televisión que yo vi en Puerto Rico dijeron que ellos sí pedirían esa nacionalidad. Bueno, esto que comentas es importantísimo porque, claro, podemos tener la justificación histórica, que es evidente, podemos tener el cauce legal porque se está hablando de aplicar normas que ya han sido aplicadas en España a otras situaciones, guerra civil, sefardí, etcétera, pero tiene que haber una necesidad social porque no se puede legislar en el aire. Entonces, ¿existe este reclamo social en Puerto Rico respecto a la nacionalidad española? Bueno, hay que decir que el consulado español en San Juan, cuando tú pides información, y yo como abogado he pedido información de cómo los puertorriqueños, qué documentación tienen que aportar para acceder a la nacionalidad española respecto a la vigente actualmente ley de memoria democrática, la llamada ley de nietos. El propio consulado te dice que hay una infinidad de abogados españoles que les escriben preguntándoles. Por lo tanto, hay muchos puertorriqueños que están intentando acceder a la nacionalidad y muchos de ellos no pueden acceder a la nacionalidad porque el Estado español actualmente considera erróneamente, desde el punto de vista no solo histórico, sino también jurídico, que sus antepasados no eran españoles en 1898 y porque se aplica la misma doctrina que se aplica de la extinta Dirección General de los Registros de Notariado que nació para los casos del Sáhara y de Guinea Ecuatorial, etcétera, se le aplica a Puerto Rico cuando yo entiendo que es evidente que son casos absolutamente diferentes. Hablabas tú de la encuesta. La encuesta se hizo en Tele 11, que como sabes es uno de los medios masivos, y efectivamente el 78% de los televidentes estaban interesados en la nacionalidad española. También te digo que esta propuesta que presenté en un congreso internacional en octubre, organizado en Madrid por las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos, ha sido la cuarta noticia más vista del portal Microjuris, que es el portal de referencia en información legal en Puerto Rico. Por lo tanto, está claro que sí que existe el interés social y la necesidad social. Pero comentabas tú, oye, ¿se va a dificultar el acceso a la nacionalidad conforme a la propuesta? Aquí hay que balancear lo que nos gustaría y lo que es posible. Por ello, mi propuesta es bastante conservadora. Lo que hago es tomar, digamos, disposiciones legales que ya han sido aplicadas y han mostrado su efectividad en el caso de los sefardíes, en el caso de la guerra civil y en otros casos, y aplicarlos al singular caso puertorriqueño. Y por lo tanto, sí, en mi propuesta sí que hay requisitos. Hay una vía general de acceso a la nacionalidad que distingue porque estamos hablando de descendientes puertorriqueños que a día de hoy pueden ser puertorriqueños, evidentemente los que viven ahora mismo en la isla, la mayoría lo son, pero también pueden vivir fuera, ¿vale? Entonces, se tiene que probar un vínculo genealógico con el Puerto Rico de 1898, con un nacional español isleño, ¿vale?, del Puerto Rico de 1898, bueno, isleño o peninsular que se quedó posteriormente allí. Esto es relativamente fácil porque estarán los partidos de nacimiento, los registros de matrimonio de los que en el 98 vivían allí. Ese paso yo creo que es fácil, mucho más fácil que lo tienen, por ejemplo, por la ley de nietas los cubanos que tienen que buscar, digamos, en Berín, en una aldea de Berín. Mi abuelo nació en una aldea de Berín. Sí. ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Entonces, por esta parte eso es muy simple y muy sencillo. Es bastante más sencillo, estamos hablando de 120 y pico años, está la documentación censal bajo administración estadounidense, están las partidas de bautismo, partidas de matrimonio, las partidas del registro civil español que se constituye al final de la época española, etcétera. Después el que esté interesado tiene que aprobar la prueba de conocimiento de la Constitución en la realidad social y cultural de España que gestiona el Instituto Cervantes. Al descendiente de puertorriqueño que no viva ni en Puerto Rico, ni en España, ni en ningún otro país de habla hispana, tiene que aprobar el examen de conocimiento de la lengua española, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que se tuvo muy en cuenta con la ley de sefardíes, es que la ley de la nacionalidad reparativa también también está vinculada a la conservación de la lengua y la herencia hispánica. En el preámbulo de la ley sefardí de 2015 se dice expresamente que los sefardíes conservaron el español, el ladino o el jagatía, con sus costumbres, con sus ritos,
que en esa antigua lengua rezaban y se comunicaban, y esto hay que tenerlo también en cuenta con Puerto Rico. El español se perdió en California, se perdió en Texas, se perdió en Arizona, se perdió en Nuevo México, se perdió en la Florida. Ahora está volviendo por la emigración hispanoamericana, pero se perdió en Filipinas, se perdió en Wuhan, pero no se ha perdido en Puerto Rico. No se ha perdido en Puerto Rico a pesar de unas campañas de anglo-norteamericanización que llevó a cabo la administración estadounidense durante las primeras décadas. 40 años en que en las escuelas intentaron poner el inglés. Bueno, yo creo que fueron 50. 50, pues. Fueron 50 aproximadamente. Y ahí se produjeron unos escenarios kafkianos en los que se obliga a unos profesores puertorriqueños que no hablaban inglés a que diesen las clases en un idioma que ellos no dominaban ante unos alumnos que no entendían absolutamente nada. Esto, claro, nos parece jocoso, pero hay que leer a los autores puertorriqueños de la primera mitad del siglo XX que dice que se han producido graves daños porque hubo generaciones enteras de puertorriqueños que no manejaban bien el idioma, su propio idioma. Y por lo tanto, esto cuando lees a juristas, por ejemplo, lo dicen, que en la primera mitad del siglo XX había abogados que no se sabían manejar con soltura porque no habían estudiado apropiadamente las estructuras gramaticales de su lengua materna. O sea, es que fue una cuestión muy grave. O sea, es algo que es un escenario que nos parece jocoso, pero hay que sufrirlo. Además, que quede muy claro, esto que han intentado los Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, es política de Estado, de los Estados Unidos. Ellos lo hacen como hay varios tipos de invasiones, unas son las militares, pero también está la invasión cultural, y como política de Estado, para llegar a transculturalizar a un pueblo. Bueno, yo tengo que dejar claro que esta propuesta tampoco está vinculada a una determinada sensibilidad respecto al estatus o al vínculo con los Estados Unidos. Pero dicho eso, tenemos por ejemplo el ejemplo de Hawái. En Hawái se produjo un proceso de transculturización prácticamente completo, ¿vale? Creo que de la cultura originaria pues quedan prácticamente vestigios. En Puerto Rico, y yo me detengo, digamos, en la primera mitad del siglo XX, porque a partir del Estado Libre Asociado yo creo que eso ya es actualidad y son los puertorriqueños quienes tienen que decidir y que tienen que opinar. Y yo por mi parte, como peninsular, me mantengo al margen. Pero hay ciertas cuestiones que son ciertas. Por ejemplo, el sistema jurídico puertorriqueño era bastante avanzado, porque España es un país que tiene una tradición jurídica romana que arranca de hace más de 2000 años. Y se lo intentaron reventar. Y poniendo el sistema jurídico inglés, imagino. Ni siquiera eso. Pusieron un sistema jurídico fundamentado en el common law, pero que no era tampoco ni el británico ni el estadounidense, sino una especie de, en algunos ámbitos jurídicos, una especie de pastiche que habían puesto, por ejemplo, en California. En California, cuando toman el control después de arrebatárselo a México, pues también arramblan con el derecho latino y bueno, ponen unos códigos que estaban pensados para otro sitio. Se sustituye durante todo el siglo XIX, por ejemplo, creo que en 1832 fue el Código de Comercio, pero especialmente a partir de un sistema ya de codificación que hubo más fuerte a finales del año 60, España fue introduciendo allí en Puerto Rico de manera real y en Cuba de manera ficticia, porque Cuba estuvo en guerra desde 1868, al revés de Puerto Rico, que estaba en situación pacífica. Fue introduciendo la ley hipotecaria, el Código Civil, las leyes de enjuiciamiento, diferentes códigos, y tenían un derecho bastante asentado, y de hecho me remito al catedrático de Historia del Derecho Carmelo Cintrón Delgado de la Universidad de Puerto Rico. Dice que el sistema jurídico que tiene Puerto Rico en 1898 era muy superior, son palabras suyas, no mías, a el derecho consuetudinario que intentan implementar desde los Estados Unidos, que en buena medida ahí sí que hubo un efecto de transculturización importante, porque claro, la lengua es muy difícil de controlar, pero la legislación vigente y tiene que estar en los libros. Hubo también resistencia. Por ejemplo, García Martínez, quien fue el director de la revista
del Colegio de Abogados de Puerto Rico, también a mitad del siglo XX, que él fue juez de distrito, y dice que hubo resoluciones judiciales en las que abiertamente los jueces puertorriqueños se saltaron la ley vigente para seguir juzgando en español, etcétera, etcétera. Que esa es otra cuestión. Cuando se introduce en los Estados Unidos, en algunas instancias jurisdiccionales se impone también la lengua inglesa y por lo tanto los puertorriqueños eran juzgados y tenían que apelar y eran sentenciados en una lengua que desconocían, con una evidente merma en un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. Fue una barbaridad, ¿eh? Este intento de borrar 400 años de herencia cultural española... ¿Qué dice Rafael 400? Yo diría que... Porque en realidad la base es el derecho romano. Sí. O sea, que no son 400, sí, que viene lo que muchas veces hemos dicho en el canal, señores hispanoamericanos, iberoamericanos, es que la cultura de Hispanoamérica, de sus países y tal, no tiene 500 años, 400 años, no, viene desde Grecia. Grecia, Roma, es lo que tenemos en la base todos los hispanoamericanos, y por eso yo siempre he dicho que por mucho que quieran los bárbaros anglosajones acabar con eso, tiene tanta fuerza, tiene ese basamento desde Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los romanos que no han podido. Y el mejor ejemplo es Puerto Rico, porque allí lo han intentado. Sí, allí se ha intentado. Hay algunas categorías jurídicas y políticas y constitucionales anglosajonas que sí que han permeado, porque evidentemente eso es imposible de evitar. Yo tampoco quiero hacer una crítica de lo anglosajón, pero sí que es verdad que Puerto Rico se ha aferrado contra viento y marea bajo la administración de la mayor potencia militar y cultural durante un siglo. Se ha aferrado a sus raíces hispánicas y, como muy bien dices tú, a sus raíces grecorromanas, grecolatinas, por supuesto. También, en cierto modo, estamos hablando del contraste entre la Europa normediterránea y el norte de Europa, y bueno, esto ya nos llevaría a otros escenarios muy... Entre la cultura y la barbarie, que digo yo, o sea, y lo he dicho yo, porque está claro, mientras aquí incluso se jugaba al ajedrez en tiempos, ahí arriba estaban dándose de guerras y tirándose piedras y con la espada. Entonces, la cultura mediterránea, afortunadamente, es la que nos ha tocado, pero bueno, yo estoy muy orgulloso y es la que luego se expandió a América. A ver, para el tema de la ley reparativa, el primer requisito yo lo veo fácil, que es la documentación que está allí. El segundo requisito, que puede ser que haya quedado pasado así un poco por encima, y los puertorriqueños pueden decir, un examen, es muy fácil. Yo lo conozco, es un examen tipo test, que uno se aprende las cosas y al final es muy fácil ese examen, creo, Rafael nos puede explicar. Y el tema del conocimiento de la lengua, bueno, lo está en Puerto Rico. Yo cuando fui, yo tenía miedo, digo, a ver si me voy a encontrar allí al de la aduana, ya entrándome, hablándome raro, como yo le digo, y como cuando vas a Nueva York y que va, allí yo en Puerto Rico lo que no escuché fue hablar inglés. Entonces yo creo que es realmente fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver, la prueba de la realidad social, cultural y constitucional de España que gestiona el Instituto Cervantes a día de hoy es fácil, eso es. Bueno, pues de hecho el propio Instituto Cervantes te pone un manual. También es cierto que es fácil seguramente para quien esté acostumbrado pues a estudiar, a leer, etcétera. Hay gente a quien, eso lo sé como abogado también de ámbito de extranjería aquí en España, a quien se le hace un poquito Rafael, complicado. Yo creo que es más fácil que un código de circulación. Y si alguien es capaz de sacar el código de circulación, al menos el código de circulación, que nos exigen a nosotros. Sí, posiblemente. De todas maneras también, quiero decir, en cada momento el Instituto Cervantes pues supongo que lo puede organizar de un modo o de otro. Pero bueno, sí, la verdad es que a día de hoy es sencillo. El conocimiento de la lengua, que son pruebas que también están tasadas por el Instituto Cervantes, es solamente para aquel puertorriqueño que no viva ni en Puerto Rico, ni en la isla, ni en la península, ni en España, ni en un país hispanoamericano, ¿vale? Y sobre todo estamos hablando de la comunidad que vive en Estados Unidos. Es absurdo pedir ese requisito a un puertorriqueño que vive en Puerto Rico o en Colombia, entonces no se pediría, ¿vale?
porque la cuestión de la lengua y de la preservación de la lengua también es importante, como lo fue con los sefardíes, ¿vale? Y también es igual que es un elemento distintivo de Puerto Rico, que fue el único territorio hispanoamericano en el que no, bueno, incluyendo también a Filipinas, en el que no hubo nunca una rebelión mínimamente considerable respecto a la soberanía española, pues también es el único país que ha tenido que luchar y que ha luchado exitosamente para preservar... No se llegó a lo de Cuba, pero hubo algunos movimientos independentistas. Algunos no, hubo muchos. Hubo muchos. Y desde el principio, bueno, ya se empieza a preconfigurar un protonacionalismo puertorriqueño a finales del siglo XVIII. En las instrucciones en las que se envía, que por cierto, Puerto Rico tuvo un papel muy destacado en las Cortes Constituyentes de Cádiz con Ramón Power, que era un puertorriqueño que llegó a ser vicepresidente de las Cortes de Cádiz. Que tiene un monumento en Caguas, en la plaza, donde aparece él y con un monumento a la Constitución de 1808, que tiene narices, y tener que ir hasta Puerto Rico para ver un monumento a la Pepa. Bueno, pues ahí está, precisamente por esa razón, porque llegó a ser vicepresidente, ¿no? Vicepresidente de las Cortes Constituyentes. Y un monumento debería tener también en Madrid, porque fue la persona que defendió las peculiaridades hispanoamericanas en las Cortes Constituyentes, y si se le hubiese hecho más caso en la España del siglo XIX, algunas de las desgracias y de los desastres seguramente no se hubiesen producido. Entonces, bueno, pues lo que estamos hablando del tema de la lengua, y después también como antecedente, o sea, también es importante que uno de los requisitos que también aparece en la ley sefardí es que la persona acredite no tener antecedentes penales de su país de origen o de los países en donde haya residido en los últimos 5 años. Y bueno, eso es, digamos, la vía general. Después yo también contemplo la propuesta, una vía especial para aquellas personas que se hayan destacado en la conformación de vínculos entre Puerto Rico y España y la comunidad hispánica, pues personas que se hayan destacado en el ámbito del patrimonio cultural, personas que se hayan destacado en el ámbito de la literatura, del estudio de la historia, etcétera, etcétera, que bueno, que tengan una vía preferencial, con excepción, por ejemplo, de los exámenes, ¿vale? No así de la cuestión de los antecedentes penales, pero sí de los exámenes. Y después también una vía especial, porque hay que tener en cuenta aquellas personas que tengan capacidades diferentes, ¿no? Pues aquellas personas que judicialmente tengan reconocido unos problemas objetivos a la hora, por ejemplo, de estudiar, porque tengan problemas cognitivos o porque tengan problemas de movilidad o de visión o de sordera de tal punto que realmente se les imposibilite o se les haga muy muy difícil superar unas pruebas, pues esto hay que tenerlo en cuenta también para hacer una vía preferencial para ello, como es para que sea una ley también inclusiva en este aspecto, por supuesto. Bueno, la idea de la ley está, me imagino que estará también escrita, pero eso ¿cuál es el proceso que tiene que seguir a partir de ya? Que Rafael Montalvo ha hecho un borrador, vamos a decir, porque luego si no los políticos se mosquean, un borrador de ley de nacionalidad reparativa para los puertorriqueños. ¿Cuál es el proceso desde ya? Que ya está el borrador hasta que eso un día, no vamos a poner fecha, pueda ser realidad. Pues mira, se presentó el 22 de octubre en un congreso organizado por 2 universidades madrileñas y codirigido por la doctora Marina Perruca, a quien le agradezco el espacio. Y bueno, y lo que era una propuesta académica individual, inmediatamente se convirtió en viral en Puerto Rico, lo demuestran el seguimiento que tuvieron las noticias, y en el siguiente paso, que es dar a conocer la idea, los fundamentos y la necesidad y la conveniencia, ha sido rapidísimo. Si uno va a redes sociales, puede ver que en medios masivos de Puerto Rico se ha tratado, en medios masivos de España también se ha tratado. Este año va a haber muchas sorpresas. Instituciones. Ahí adelántanos alguna. Soy periodista y quiero exclusivas. Bueno, es que justo estamos de que, por ejemplo, instituciones universitarias muy importantes en Puerto Rico y en España, pues hagan cuestiones relacionadas, encuentros importantes relacionados con esta cuestión. Te puedo adelantar algo porque ya está anunciado. El 4 de febrero, dentro de un par de semanas, vamos a hacer una actividad conjunta a la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, que este año cumple el 250 aniversario, con el Departamento de Humanidades
de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, porque con una conferencia aquí en Madrid, pero retransmitida en directo a la isla con la catedrática puertorriqueña Nieves de Los Ángeles Vázquez, que va a hablar de la participación francesa. Hemos hablado de que España, infortunadamente, sacrificó a 1 millón de sus nacionales y mandató para ello a un francés, ¿no? A Jules Cambon, quien por cierto, después fue gratificado y acabó... a ver, que se nos pasa. ¿El 4 de febrero dónde? 4 de febrero, Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, a las 7 de la tarde, hora peninsular. Está en la Plaza de la Villa, justo enfrente del antiguo, del Ayuntamiento tradicional de Madrid, no del actual de Plaza Cibeles, sino cerca de la Puerta del Sol, y en el campus en Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. ¿En Madrid es entrada libre? ¿Cómo entrada libre y gratuita hasta completar aforo, sí. Estábamos hablando del señor este francés. Bueno, pues la doctora Vázquez nos va a hablar del señor francés, que fue ministro plenipotenciario español en buena parte de las negociaciones, pero hay que tener algo en cuenta. La invasión estadounidense no fue solo militar, y de hecho, más que militar, fue sobre todo financiera. McKinley, el presidente estadounidense por entonces, había cedido a la presidencia por una gran concertación de fuerzas financieras, económicas, bancarias, etcétera, donde tenemos a los Rockefeller y tenemos a los Morgan, etcétera. Entonces, esta misma élite financiera, una vez concluye el infausto Tratado de París, van a premiar al embajador francés, que fue embajador, ministro plenipotenciario español, y este señor acabará sus días siendo banquero multimillonario, aupado por los banqueros multimillonarios y muerto en Suiza siendo un financiero de alto vuelo, representante de la gran banca y la grandes finanzas estadounidenses en Europa. Y esto nos entronca con otra idea, una idea a la que llegué leyendo a la doctora Vázquez, que reparar a Puerto Rico no es solo reparar a Puerto Rico, no es solo resarcir aquel casi millón de nacionales españoles que fueron abandonados a su suerte, sino que resarcir a la propia España. La historia de España y la presencia ultramarina de España, con sus luces y con sus sombras, porque a mí tampoco me gusta este relato de que aquello fue todo maravilloso, no, tuvo sus luces y tuvo sus sombras, pero en todo caso fue portentoso. El pasado, la historia de España, que como tú dices, de algún modo fue una nueva Roma, que llevó la religión cristiana, el derecho romano, la filosofía griega allende de los mares, fue una extraversión tardía del Imperio Romano de algún modo y global, que los romanos no pudieron llegar a hacerlo. Fue portentoso, fue increíble, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y no merece tener un final tan bajo, tan deleznable, tan mezquino como el Tratado de París. Y por eso la nacionalidad española reparativa para Puerto Rico de algún modo es un antitratado de París, que va a honrar a esos puertorriqueños que fueron despojados de 400 años de tradición española y 2000 y pico años de tradición romana, sino que nos va a dignificar a nosotros mismos como país, a nuestra historia. Bien, pero vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay que llevar la ley a los partidos? ¿Hay que llevárselo a todos? A todos, porque si se lo lleva a uno, los otros se van a oponer. Entonces, esto no, digo yo, que sí, tendrá que llegar a todos los portavoces parlamentarios y buscar un consenso, porque si alguien, y esperemos que ninguno coja la bandera por sí solo, porque si un partido político coge la bandera, el otro se opone. Entonces vamos a ver si tenemos suerte, al menos en esto, para que el consenso sea general, ¿no? Efectivamente, ya que la idea se está dando a conocer rápido, que va a haber muchos foros en este año para que se siga dando a conocer, bueno, me preguntabas cosas concretas, también te puedo adelantar que hay un artista plástico puertorriqueño muy importante, Heriberto Nieves, que va a hacer una exposición en el Museo de América el año que viene, en 2026, y este año son los preparativos, y también quiere que la nacionalidad española reparativa entre dentro de esta cuestión. Eso, por ejemplo, es una novedad que te brindo como periodista, pero ya que todo esto se está consiguiendo tan rápido, efectivamente, estamos hablando de lograr una ley. Entonces, lo primero de todo que nos tenemos que preguntar ¿es viable, es factible? El mero hecho de que en una fecha tan reciente como 2015, en España, tanto la izquierda como la derecha parlamentarias se pudieron poner de acuerdo para reparar a los sefardíes, que es una cuestión mucho más lejana, estamos hablando de 1492, y que también en fecha... Hombre, pero, a ver,
Vale, Rafael, vale, pero casi ese ejemplo casi no me vale, porque ¿quién son los sefardíes? Gente de dinero, el poder económico, los judíos, entonces a lo mejor eso se movió porque ahí se movió mucho dinero. Los puertorriqueños igual no van a ser tratados igual, porque ya sabemos quién manda y quién gobierna el mundo, que es el dinero. Entonces, claro, los sefardíes son un poder económico. Aunque nadie lo conozca, yo no conozco, porque yo conozco a puertorriqueños, los sefardíes, quién sabe dónde están, bueno, sí, son los judíos escuchados, pero ¿qué pasa? Claro, un gran poder económico. Aquí nos vamos a mover, yo creo que en otras aguas, más de corazón, ¿no? Bueno, porque incluso a los millonarios, esto que me hablaba americano y tal, pues esto se le va a traer al pairo, incluso van a poder ver, no sé, o bueno, no sé, pero vamos, que yo Sí, creo es que no había poner de acuerdo con los partidos era más fácil para los sefardíes que para los puertorriqueños. Bueno, O para diga, bueno, a no ser que sea un multimillonario, diga ahí. No es el caso, no es el caso. Bueno, lo primero, no, es que no llegué a terminar el argumento. Yo tampoco creo que todos los sefardíes sean ricos, creo que tampoco podemos meter a todo el mundo en ese plan. Y de hecho la comunidad sefardí en el norte de Marruecos tradicionalmente era pobre. Durante cientos de años fue pobre. Pero perdona, nunca generalizo porque ese es el gran error que se puede ver. Claro, después te digo, en la ley de sefardíes, era solo cuestión económica y no había corazón. Discrepo. Hay que leerse el preámbulo de la ley de sefardíes, cuando se habla del olvido al que fueron sometidos por España, cuando se habla de que mantuvieron sus tradiciones, donde pone ladino, pone español, y donde pone sefarad, pone España, y donde pone sefardí, pone puertorriqueño. Te puedo asegurar que hay cláusulas concretas del preámbulo de la ley sefardí que son aplicables con mucha claridad al caso puertorriqueño. Y bueno, aquí por ejemplo, pues también podemos conectar con una reciente obra del catedrático puertorriqueño Buscaglia, La maldición de Santa Águeda, en el que también trata toda la cuestión del olvido de España, en este caso en relación con Puerto Rico y con 1898. Pero te decía que no había podido terminar el argumento porque no solo los sefardíes, ¿vale? Tenemos el ejemplo que de 2007 y en 2022 se han creado leyes, se han aprobado y se han aplicado y realmente pueden ser controvertidas. La llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 es controvertida a lo mejor respecto a la interpretación que hace la historia, pero no es controvertida en cuanto a facilitar el acceso, la recuperación de la nacionalidad a los descendientes de los que los perdieron por la guerra o por el exilio, etc. En eso no es controvertido. Y ahí entra gente, evidentemente, gente de Cuba, gente de Argentina, que están en una situación económica muy precaria y no ha sido controvertido y han accedido a la nacionalidad española por cientos de miles. Por lo tanto, eso te demuestra que el legislador español, a izquierda y a derecha, en fechas recientes, ha tenido altura moral suficiente para aprobar una norma de este tipo. Y si uno mira la historia de España, evidentemente el elefante en la habitación de la historia de España que uno se encuentra, una vez ya reparado en la medida de lo posible la cuestión sefardí y la cuestión de la guerra civil, evidentemente es Puerto Rico. Es evidente. Fue una barbaridad. Casi 1 millón de españoles que les usurpa la nacionalidad cuando no se habían rebelado de manera significativa contra su país. Tú decías antes que hubo independentismo. Hubo independentismo de todo tipo. Hubo independentismo que quería una confederación antillana, independentismo anexionista con los Estados Unidos, salir de España para incorporarte a los Estados Unidos, independentismo puro, de todo tipo. Pero el hecho independentista de armas más importante, el Grito de Lares, del 23 de septiembre de 1868, duró un día. Ahí empezó, pocos días después, empezó una guerra en Cuba, guerra de independencia y guerra civil también, que duró 10 años, 10 años contra un día. Esa es la diferencia entre Cuba y Puerto Rico. Y de hecho es que comparas a Puerto Rico con Cartagena en el siglo XIX y Cartagena era mucho más contestatario respecto al poder constituido en Madrid que Puerto Rico, Cartagena o Málaga. Entonces, respecto, ya terminando la cuestión de los políticos, yo te digo, como esto ha ido tan rápido... los políticos se la va a entregar tú, la ley, o sea, ¿cómo va a ser? Cuéntanos cómo. Bueno, tengo esta idea, esta cosa, ¿se lo vas a llevarlo tú a los portavoces? Pues mira, ¿O va a ser a través de un colectivo, de un colegio de abogados? Cuéntanos un poco el proceso. Pues te voy a dar una primicia, que eso no lo he dicho también en público, pero yo ya envié esta idea a los principales grupos políticos españoles, tanto del Congreso como a finales del año pasado,
tanto el Congreso como el Senado del Parlamento Europeo. Te puedo decir que políticos muy, muy relevantes en España me han transmitido su simpatía sobre la idea. Y hasta aquí. Simpatía personal, Simpatía personal. Pero es cierto que ha escalado de tal modo que esto ya incluso ha meritado que se lleve al, a los grupos parlamentarios españoles. Ahora mismo, cualquiera que conozca, esto lo digo sobre todo para que nos escuche del otro lado del charco, ahora mismo España está políticamente bloqueada, no tenemos presupuesto y aprobar cualquier cuestión es harto complicada, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que hay que combinar, seguir expandiendo la idea, seguir generando comunidad. Por supuesto, también habrá que hacer acciones concretas, habrá que utilizar algunos resortes jurídicos que tiene el Estado español. Yo, por otro lado, a través de la ley de memoria democrática y de las personas a las que se le está denegando la nacionalidad española porque se entiende que sus antepasados puertorriqueños y leños de 1898 no eran españoles originarios, también hay una vía judicial que yo como abogado también, esto es independiente, pero como abogado también estoy trabajando en ello en casos particulares, ¿vale? Y habrá que esperar posiblemente a una situación en la que en España haya una situación parlamentaria que permita primero la conformación de mayorías y después también que se pongan de acuerdo, porque como tú bien dices, esto es una propuesta que como sea bandera de la izquierda o de la derecha, pues mal vamos. Esto tiene que estar abierto a todos y de hecho llama a todas las sensibilidades. Llama a la derecha española, por supuesto, porque estamos hablando de resarcir y de reconocer a los hispanoamericanos más afectos a España y a la idea de España. Pero también llama, por supuesto, a la izquierda. Estamos hablando del derecho fundamental a la nacionalidad, estamos hablando de inclusión, estamos hablando pues de que se vulneró y se conculcó los derechos fundamentales y las libertades públicas de ciudadanos españoles durante mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto entiendo, y después también, por supuesto, esto es volver a situar la nacionalidad española repartida para Puerto Rico, viene a volver a situar a España a la vanguardia de la doble nacionalidad y de la nacionalidad reparativa. Y yo creo que eso es algo de lo que nos podemos vanagloriar, ¿no? Los españoles. La doble nacionalidad era un estatuto jurídico indeseado en el derecho internacional, porque se partía de las concesiones del siglo XIX, con la lealtad a los ejércitos, también la lealtad a las haciendas, que siempre es importante. Y esto se empieza a romper en gran parte gracias a la Constitución de la Segunda República, que habla ya de una posibilidad de doble nacionalidad con los países hispanoamericanos. Eso fue en 1931. Y esto provoca que en el 33 la Constitución de Perú también contemple la posibilidad de doble nacionalidad con España. Esto se queda olvidado por la Guerra Civil y lo recupera el franquismo con una reforma del Código Civil a mitad del año 50, que provoca a su vez una reforma constitucional en Chile. Y a partir de ahí se va abriendo y bueno, pues es digamos, como los hispanos no podemos estar aferrados a una única nacionalidad porque evidentemente hay un entrecruce y no podemos considerarnos estrictamente extranjeros entre nosotros. Fue precisamente la comunidad hispánica una de las comunidades que a nivel mundial más ha hecho por lograr unas identidades jurídicas mixtas e híbridas que yo entiendo que son las que nos corresponden, también a los peninsulares, que somos tan europeos como hispanoamericanos. Una pregunta, bueno, antes de la pregunta que es, le voy a decir porque luego igual se me olvida. ¿Con cuántos países de Hispanoamérica existe tratado de doble nacionalidad? Es una pregunta. Y otra vez, en un paréntesis, en el norte de África hay comunidades sefardíes, hay comunidades judías, pero que practican el judaísmo, ¿o hubo? Bueno, pues mira, son dos preguntas que me encantan. Vamos a ver, tanto en la Constitución de la Segunda República cuanto en la normativa civilística del franquismo se imponía la cláusula de reciprocidad, ¿vale? Que España puede contemplar la doble nacionalidad con Perú o con Honduras siempre y cuando el otro país pues lo contempla así. Entonces, en base a esta reciprocidad, que tiene cierto sentido, el franquismo fue firmando convenios, pues no te puedo decir el número exacto, el primero quiero recordar que fue con Chile, y que firmaría alrededor de 10. Y después en democracia, en 1980,
se firma otro, el último creo que fue con Colombia, ¿vale? Estamos hablando que hay unos 10 más o menos, pero, con la Constitución del 78 y con la reforma del Código Civil de 1982, España tuvo la suficiente apertura de miras, y por eso te digo que es algo muy bueno para olvidarse del requisito de reciprocidad, ¿eh? Entonces, todos los países hispanoamericanos, sus nacionales pueden entrar en la doble nacionalidad, aunque sus respectivos países no tengan esta reciprocidad respecto a los ciudadanos españoles. Por desgracia, los últimos en entrar en esta cuestión fueron los puertorriqueños, fueron los últimos en entrar, porque claro, como se habla de países hispanoamericanos, iberoamericanos, pues Puerto Rico lo es o no lo es. A mí no me cabe la menor duda de que es un país hispano iberoamericano, no me cabe la menor duda. Pero desde el punto de vista jurídico, y también partiendo del desconocimiento por parte del funcionario español, y Puerto Rico no va a entrar en este sistema muy justamente hasta resoluciones de la Dirección General de los Registros Notariados que se dan entre 1996 y 2007. Hablo de memoria y me puedo equivocar, ¿vale? En la que ya queda claro que Puerto Rico es un país hispanoamericano a tal efecto. Pero, como tiene esta especial vinculación con los Estados Unidos y como no todos los funcionarios se tienen por qué conocer la doctrina, fíjate lo injusto que en 2023 hubo una denegación de un acceso privilegiado a la nacionalidad española conforme a la doble nacionalidad iberoamericana a un ciudadano puertorriqueño, porque la administración española dice, no, si tiene pasaporte de Estados Unidos y Estados Unidos no es hispanoamericano. Este señor recurre, va a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional en una sentencia de verano del 2024 dice que no, reafirma que efectivamente que Puerto Rico es hispanoamericano a todos los efectos para la cuestión de la nacionalidad. Pero todavía en 2023 hay una disposición de la administración española en la que se deniega la doble nacionalidad a un puertorriqueño. O sea, fíjate hasta dónde llega esta injustísima preterición y discriminación, que esto es una salvedad, yo quiero dejarlo también claro. Los puertorriqueños que vivan en España, cuando lleven 2 años aquí con una residencia legal y tal, si quieren, que opten a la nacionalidad española, porque esto fue digamos que la administración se saltó sus propios criterios, pero fíjate, en esta estamos. Y vamos a del norte de África. Lo del norte de África. Bueno, una pregunta interesantísima. Fíjate, el reencuentro, el proceso de reintegración jurídica voluntaria de los sefardíes que culmina con la ley 2015, arranca desde el reinado de Isabel II en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque las guerras de prestigio que tienen lugar en los años 50 y 60, sobre todo por Leopoldo O'Donnell, los gobiernos de O'Donnell, quizá la más importante fue la llamada Guerra Grande y Paz Pequeña con Marruecos, ¿no? Entonces hubo unos problemas fronterizos en Ceuta, entonces entran las tropas españolas con Prim y llegan hasta Tetuán. Cuando llegan a Tetuán se acercan unos judíos que dicen, unos señores vestidos de norteafricanos, pero que son judíos y tal, y les hablan en español medieval. Dicen, no, si nosotros somos descendientes de españoles y tal, y les ayudan a las tropas españolas pues a administrar eso el tiempo que estuvieron allí. Entonces ahí, uno de los lances más importantes de ese reencuentro con la comunidad sefardí fue esa. Eran muy importantes en Tetuán, que es una ciudad que por cierto es maravillosa. Si tú vas a la mina de Tetuán, hay una parte que todavía es la antigua parte de la judería. Estaban en Larache, estaban en Tánger, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Esa comunidad está prácticamente extinta, no del todo, pero está prácticamente extinta. ¿Por qué? Porque con la creación del Estado de Israel y todos los problemas que ha habido con el mundo árabe, gran parte de los judíos hicieron la aliyá, se fueron a Israel, entonces ahí se quedaron muy pocos. También hubo descendientes de estos sefardíes que mucho antes de la ley sefardí se reubicaron en la península. De hecho, hay constancia fotográfica de que Alfonso XIII, creo que fue en una visita a Sevilla, pues le reciben con una pancarta con la estrella de David los sefardíes norteafricanos reasentados en Sevilla. Pero, por desgracia, a día de hoy, esa comunidad sefardí está prácticamente extinta. Y fíjate, hay una cuestión curiosa. Yo hice una investigación hace un par de años, sobre la Dama del Rintero, que es la Virgo Bellatrix, la doncella combatiente tradicional leonesa, y parte de esa historia, de esos vínculos medievales, se puede reconstruir a través de los sefardíes, precisamente de Tetuán, que mantenían una leyenda de una infanta hija de un rey de León, etcétera, etcétera. O sea, fíjate hasta qué punto conservaron estos señores estas viejas historias medievales y la lengua española. La historia de España y la presencia ultramarina de España, con sus luces y con sus sombras, porque a mí tampoco me gusta este relato de que aquello fue todo maravilloso, no, tuvo sus luces y tuvo sus sombras, pero en todo caso fue portentoso.
el pasado, la historia de España, que como tú dices, de algún modo fue una nueva Roma que llevó la religión cristiana, el derecho romano, la filosofía griega allende de los mares. Fue una extraversión tardía del Imperio Romano de algún modo y global, que los romanos no pudieron llegar a hacerlo. Fue portentoso, fue increíble, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y no merece tener un final tan bajo, tan deleznable, tan mezquino como el Tratado de París. Y por eso la nacionalidad española reparativa para Puerto Rico de algún modo es un antitratado de París, que va a honrar a esos puertorriqueños que fueron despojados de 400 años de tradición española y 2000 y pico años de tradición romana, sino que nos va a dignificar a nosotros mismos como país.